Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que las emociones y sentimientos tienden a nublar la razón y el entendimiento, por lo que en asuntos de fe, la Biblia es el único documento confiable y siempre tendrá la última palabra. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis amados amigos y hermanos, una vez más expresamos nuestra gratitud por su gentileza en compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Con los comentarios de hoy nos proponemos finalizar el importante capítulo 16 del Evangelio de Juan, cuyo principal tema es la promesa del Espíritu Santo. Sin embargo, en este capítulo también se enfocan otros temas, momentos y circunstancias, en gran medida asuntos propios de las intensas y agitadas horas previas a la autoentrega del Señor por medio de Judas Iscariote a manos de los verdugos judíos y romanos. Se habló también de persecución, tristeza convertida en gozo, oración al Padre en el nombre de Jesús, tribulación y paz. Pero donde el Señor tuvo que esforzarse más fue para poner en claro su expresión todavía un poco y no me veréis, y luego un poco y me veréis. Escuchemos pues al doctor McDonald, que nos presenta posibles significados de esta frase del Señor en el versículo 16. Hoy con el tema, la tristeza se convertirá en gozo. Juan 16, 16 a 33. El significado del versículo 16 no es del todo claro. Puede significar que el Señor se alejaría de ellos durante 3 días y luego se les reaparecería después de su resurrección. Puede significar que Él regresaría con su Padre en el cielo y luego, después de un poco de tiempo, la era actual, vuelve a ellos en la segunda venida. O puede significar que por un poco de tiempo no podrían verle a Él con sus ojos físicos, pero después que el Espíritu Santo fuera dado en el día de Pentecostés, lo percibirían a Él por la fe de una manera que no lo habían visto antes. Los discípulos estaban confusos. La razón de la confusión era que en el versículo 10, Él había dicho, voy al Padre y no me veréis más. Ahora dice en el versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. No podían conciliar estas declaraciones. En el versículo 18, se preguntaban unos a otros por el significado de las palabras todavía un poco.
Nosotros tenemos el mismo problema. No sabemos si la expresión se refiere a los 3 días antes de su resurrección, a los 40 días antes de Pentecostés o a los cerca de 2000 años por ahora previos a su segunda venida. El Señor Jesús, siendo Dios, era capaz de leer sus pensamientos. Por sus preguntas, Él revelaba su total conocimiento de su perplejidad. No contestó a su problema directamente, pero ofreció más información acerca del todavía un poco. Para el mundo sería un tiempo de gran regocijo porque habrían tenido éxito en crucificar al Señor Jesús. Para los discípulos significaría llanto y lamentos. Sin embargo, sería solo por poco tiempo. Su tristeza se convertiría en gran gozo. Y así fue. Primero por la resurrección y segundo por la venida del Espíritu Santo. Entonces, para todos los discípulos de todas las épocas, la tristeza se convertirá en regocijo cuando el Señor Jesús regrese de nuevo. Nada es más notable que la velocidad con la que una madre olvida los dolores de parto después que nazca su hijo. Así sería con los discípulos. El dolor relacionado con la ausencia de su Señor sería olvidado rápidamente cuando lo volvieran a ver. Nuevamente debemos expresar ignorancia en cuanto al tiempo indicado por las palabras del Señor. Os volveré a ver, en el versículo 22. Se refiere a su resurrección, a su envío del Espíritu en Pentecostés o a su segunda venida. En los 3 casos, el resultado es regocijo y un gozo que permanece. Hasta ahora, los discípulos han venido al Señor con todas sus preguntas y peticiones. En ese día, la era introducida por el descenso del Espíritu en Pentecostés, Él ya no estaría más con ellos en presencia corporal, así que ya no harían más preguntas. Sin embargo, esto no significa que no tendrían a nadie a quien acudir. Sería su privilegio orar a Dios Padre. Él les concedería sus peticiones por causa de Jesús. Las palabras en mi nombre deben seguir a os lo dará. De modo que la segunda mitad del versículo 23 debería decir: todo cuanto pidiereis al Padre, os lo dará en mi nombre. Las peticiones serán otorgadas no porque seamos dignos, sino porque el Señor Jesús es digno. Previamente, los discípulos nunca habían orado a Dios Padre en el nombre del Señor Jesús. Ahora se les invitaba a hacerlo. A través de las oraciones respondidas, su gozo sería completado. En el versículo 25 leemos que el significado de muchas de las enseñanzas del Señor no eran siempre evidentes en la superficie. Él usaba parábolas y proverbios. Incluso en este capítulo no siempre podemos estar seguros del significado preciso. Con la venida del Espíritu Santo, la enseñanza acerca del Padre se hizo más clara. En el libro de los Hechos y en las epístolas, la verdad ya no es revelada a través de parábolas, sino por medio
de declaraciones directas. En la era del Espíritu Santo, en la que ahora vivimos, nuestro privilegio es orar al Padre en el nombre del Señor Jesús. No os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Dijo Jesús en el versículo 26, el Padre no necesita ser apremiado para que conteste nuestras oraciones. El Señor no tendrá que suplirle. Al mismo tiempo, sin embargo, el Señor Jesús es el mediador entre Dios y los seres humanos, y Él intercede a favor de su pueblo ante su trono de majestad. El Padre amaba a los discípulos porque habían recibido y amado a su Hijo Jesucristo, y lo amaban y creían en su deidad. Esta es la razón por la que el Señor no tenía que implorar al Padre. Con la venida del Espíritu Santo, los discípulos disfrutarían un nuevo sentido de intimidad con el Padre. Serían capaces de acercarse a Él con confianza, y todo porque habían amado a su Hijo. En el versículo 28, el Señor repite su afirmación de igualdad con Dios Padre. No dijo salí de Dios, como si fuera solo un profeta enviado por Dios, sino salí del Padre, lo que significa que Él es el Hijo eterno del Padre eterno, igual a Dios Padre. Vino al mundo como aquel que había vivido en otro lugar antes de su venida. En su ascensión dejó el mundo y regresó a su Padre. Esta es una breve reseña biográfica del Señor de gloria. Los discípulos pensaban que ahora eran capaces de entenderlo a Él por primera vez. Ya no estaba hablando en sentido figurado, dijeron. Pensaban que habían entrado en el misterio de su persona. Creían que Él tenía todo el conocimiento y que venía de Dios. Sin embargo, Él había dicho que había salido del Padre. ¿Entendían el significado de esto? ¿Comprendían que Jesús era una de las personas de la deidad? En el versículo 31, el Señor sugirió que su creencia era aún imperfecta. Él sabía que lo amaban y confiaban en Él, pero ¿realmente sabían que Él era Dios manifestado en carne? Dentro de poco tiempo, Él sería arrestado, juzgado y crucificado. Todos los discípulos le abandonarían y huirían. Sin embargo, no sería abandonado porque el Padre estaba con Él. Fue esta unión con Dios Padre la que ellos no comprendían. Esto sería lo que le daría apoyo cuando todos hubieran escapado para salvar sus vidas. Descubrimos por el verso 33 que el propósito de este discurso a los discípulos era que tuvieran paz. Cuando se encontraron siendo odiados, perseguidos, condenados falsamente e incluso torturados, podrían tener paz en Él. Venció al mundo en la cruz del Calvario. A pesar de sus tribulaciones, podían estar seguros de que estaban del lado ganador. También, con la venida del Espíritu Santo, tendrían una nueva capacidad de resistencia y un nuevo valor para hacer frente al enemigo. Gloria a Dios por su compañía.
a través del Espíritu Santo morando de manera permanente en cada creyente. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a estar confiado en Él cada día y afirmar nuestros corazones en lo que nos enseña su palabra revelada y guiada por el Espíritu Santo, nuestro gran consolador. Amén.